siguiendo con nuestros invitados. Vamos a darle la bienvenida a Israel Campero, abogado constitucionalista que ya nos acompaña en El Pueblo es Noticia. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Iván. Es un verdadero placer estar hoy con ustedes. Esta semana pasada ha sido importante porque el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado a los binomios, a los candidatos, doctor, para las elecciones primarias. A raíz de todo esto que son las elecciones el próximo año, han salido a luz una serie de comentarios, de algunas críticas también sobre la habilitación constitucional de autoridades electas, porque usted será quien nos diga si este fallo del Tribunal Constitucional, en qué se basa además este fallo, es solamente para presidente, estamos hablando del actual presidente de Bolivia, Evo Morales, o es para las autoridades electas. Sería bueno que comencemos eso para aclararle a la población. Bien, sí, efectivamente hay una tendencia un poco oscura para identificar cuáles son las condiciones en las que se ha desarrollado una sentencia constitucional, el número 84/2017. Y voy a recoger las palabras con las que terminaba la anterior entrevista Iván. La sentencia constitucional 84/2017 es impersonal. ¿Qué quiero decir con esto? La sentencia constitucional 84/2017 no define a sujetos específicos para su habilitación o inhabilitación. Es más, creo que existe una tendenciosa argumentación para cambiar los efectos reales de una sentencia constitucional. La sentencia constitucional 84/2017 ha sentado dos figuras jurídicas. Por un lado, ha planteado la aplicación preferente del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Punto número 1, que tiene que ver con derechos políticos, el ejercicio de los derechos políticos y su contexto en la nomenclatura constitucional interna. Esto en razón a que en apariencia el artículo 156, 168, 285 de la Constitución Política del Estado serían contrarios al régimen internacional de derechos humanos, que los abogados le denominan el derecho convencional, pues limitarían discrecional y arbitrariamente a las autoridades electas a solo participar por una vez más en un ajuste electoral. Bueno, el Tribunal Constitucional entendió que esos artículos de la Constitución deben de ser comprendidos en función, una aplicación preferente del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Punto 1. Y al ser un artículo que garantice el ejercicio de los derechos políticos, las autoridades que deban de aplicar esta sentencia deberán de hacerlo a la luz del artículo 23 del pacto. Punto 1. Y la segunda decisión del Tribunal Constitucional fue declarar la inconstitucionalidad de de normas de la ley del régimen electoral. Bien, entonces si nosotros vemos la sentencia constitucional, en ninguna parte de la sentencia se hace una individualización de a quién está dirigida la decisión del tribunal. Y este es un punto importante porque la politización de este fallo constitucional ha llevado a la torpeza de inhibir el verdadero complejo en el que cae. Todas las autoridades electas del nivel nacional, departamental y municipal se benefician en caso de que accedan a la situación que es volver a postular con una aplicación preferente en base a un fallo que emite el Tribunal Constitucional. Bueno, ese es un primer punto que me parece importante. Hay una despersonalización de la sentencia constitucional y una permisión para una aplicación preferente de la Constitución y la relación con el Pacto de San José de Costa Rica. Punto número 1. Punto número 2. Parece que a estas alturas hablar respecto a la aplicación o no de la sentencia constitucional, poner en contra de la pared al Tribunal Supremo Electoral, es una desproporción de contenido. Y es una desproporción de contenido en razón a una ligereza conceptual de los efectos que produce una decisión del Tribunal Constitucional. Una decisión del Tribunal Constitucional tiene dos efectos que la hacen única frente a cualquier sentencia que emita cualquier juez. Por un lado, es obligatoria en su cumplimiento, esto es, ata
a quienes propusieron la acción de inconstitucionalidad y en contra de quienes recayó, pero además es vinculante a todos los órganos públicos. Y no solo a los órganos públicos, también a los privados. ¿Y qué significa la vinculatoriedad? La vinculatoriedad significa que los fundamentos jurídicos del fallo, en este caso la sentencia 84/2017, los fundamentos jurídicos donde esta sentencia dice por qué debe aplicarse preferentemente el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica respecto a los derechos políticos, esos fundamentos jurídicos deben de ser tomados en cuenta sin discusión alguna por los entes públicos y por los entes privados. Muy bien, esta es la segunda unidad de análisis de esta pequeña explicación. ¿Y por qué? Bueno, que una sentencia constitucional sea obligatoria y vinculante tiene una razón de ser. ¿Cuál es? Por lo menos 3 son las condiciones. Perdón. La primera es que, a diferencia de cualquier otro Estado, el nuestro se caracteriza por ser un Estado constitucional de derecho. ¿Y qué significa ser un Estado constitucional de derecho? Significa que todos nos sometemos a las decisiones de la autoridad judicial. Y por si esto fuera poco, todos nos sometemos a la decisión de una autoridad jurisdiccional, todos nos sometemos a las decisiones que el ente encargado de guardar la primacía de la Constitución, el Tribunal Constitucional, decide sobre las cuestiones que se ponen en su conocimiento. Punto 1. ¿Por qué es obligatorio y vinculante una sentencia constitucional? Porque es una forma de demostrar que el Estado es un Estado constitucional de derecho. Segundo, y en razón a este primer argumento, tiene que ver con la interpretación constitucional. El único que interpreta, el máximo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional concibió, y esto es muy importante, que los artículos impugnados de inaplicables de la propia Constitución no son inaplicables, pero a la situación concreta debe aplicarse preferentemente un dispositivo de orden internacional. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con nuestro sistema interno? Bueno, resulta que nosotros tenemos cuando menos 3 artículos en la Constitución en los que incorporamos los tratados de derechos humanos a nuestro sistema normativo y estos se aplican de manera preferente incluso a la Constitución y a las normas de nuestro Estado. Por eso el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica debe ser aplicado preferentemente en las situaciones concretas. Bueno, y finalmente, la vinculatoriedad de las sentencias constitucionales son una garantía. Digámoslo en las palabras que corresponden decirlas. Todas las sentencias de las autoridades judiciales deben ser cumplidas. Pero la cualidad de una sentencia constitucional es que, a diferencia de la jurisdicción ordinaria, las sentencias constitucionales generalmente recaerán sobre la tutela de derechos, sobre el carácter progresivo de los derechos no son estáticos, sobre el carácter progresivo de los derechos, especialmente de estos derechos que nosotros conocemos como fundamentales y que están inscritos en el texto constitucional. Veámoslo en el caso puntual. El Tribunal Constitucional Plurinacional decidió que los derechos políticos son derechos fundamentales. El artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica garantiza la optimización de estos derechos a través de su artículo 23. Por lo tanto, debe de ser el Tribunal Supremo Electoral, ya en el caso particular, ante la presencia de cualquier persona que se encuentre en la previsión de los artículos declarados de aplicación preferente conforme al 23 del Pacto de San José, debe de realizar una interpretación y aplicar la sentencia constitucional conforme a sus contenidos. Usted es abogado constitucionalista, doctor Israel Campero, y es muy importante, sobre todo para quienes nos están escuchando y nos están viendo, aclarar lo que en estos días se está hablando desde las calles, desde las agrupaciones políticas. Dicen, el Tribunal Constitucional debe emitir un pronunciamiento, debe responder si, en este caso, el binomio
Evo Álvaro está habilitado para participar en las primarias. Eso tendría que ocurrir hasta el 8 de diciembre. Eso es lo que manifiestan las organizaciones políticas de oposición. Concretamente, y valorando los argumentos jurídicos y la decisión que tomó el Tribunal Constitucional en base a el derecho preferente del que usted explicaba, doctor, el Tribunal Supremo Electoral está dentro de sus atribuciones manifestarse sobre ya un fallo del Tribunal Constitucional, puede analizar, puede revisar, puede interpretar, no sé, la palabra que pueda utilizarse en este caso para poder cambiar una decisión de un Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su criterio? No es mi criterio, es un criterio del texto constitucional. Ajá. Mire usted, el artículo 203 de la Constitución habla específicamente de aquello que yo les comentaba como el carácter obligatorio y vinculante de las sentencias. Nadie puede rehuirse a cumplir un fallo constitucional. Tanto es así que el Código Procesal Constitucional, respecto a los fallos de las acciones de inconstitucionalidad y tutela de derechos, ha modificado el Código Penal. Ergo, si es que una autoridad pública rehuyere al cumplimiento de una decisión constitucional, incurre en la comisión de un delito. Esto es sumamente importante, pero es el carácter coercitivo propio del derecho penal al que no nos vamos a referir. La sentencia constitucional vale por sí sola. El Tribunal Supremo Electoral tiene sus competencias y sus competencias no están a hacer control de constitucionalidad. Sus competencias no son las de observar o inobservar a su discreción una decisión del Tribunal Constitucional. Las competencias que tiene el Tribunal Supremo Electoral son regladas y en caso de existir una decisión del Tribunal Constitucional, lo único que puede hacer, como es el caso presente, es cumplir los parámetros del Tribunal Constitucional. Esa es su virtud. Cuando hacíamos la pequeña explicación de las razones por las que no podrían evadirse al cumplimiento de una decisión constitucional, empezamos diciendo que es Estado constitucional de derecho. Todos estamos sometidos a la ley, y si la ley establece entes competentes para decidir lo que sea el derecho, nosotros, usted, los órganos públicos y los privados están en la obligación de cumplir lo que diga la autoridad judicial. Doctor Israel Campero, vamos un poquito más atrás, porque ya nos dice usted que no puede el Tribunal Supremo Electoral no cumplir con lo establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sí, sí. Pero vamos un poco más atrás, porque lo que se dice es que en medio de esta dictadura, dice la oposición, que estamos viviendo, entonces de una manera inconstitucional no se está cumpliendo lo que ha determinado, por ejemplo, el 21 de febrero. ¿Cuáles son las formas constitucionales que el movimiento, en este caso particular, el movimiento del socialismo tiene para una repostulación o una nueva postulación? El referéndum fue un tema constitucional, no se modificó la Constitución de acuerdo a lo que la población quería, pero deben haber otros elementos como este, por ejemplo, que usted nos menciona, y otros elementos a los que el movimiento del socialismo pueda constitucionalmente apelar para una nueva postulación. En rigor de verdad, yo no encuentro ninguna contradicción y ninguna prohibición de genética normativa, de carácter normativo. Vea usted, el referéndum del 21 de febrero fue realizado el año 2015, ¿sí? 2016, ¿no? 2015-16. Ahorita le digo la fecha exacta. Bien, muy bien. Para los abogados existen algunas técnicas de colisión normativa, es decir, cuando aparentemente hay dos situaciones que emergen de la misma norma y que fueran contradictorias, y este es el planteamiento que nos quieren hacer creer últimamente algunas personas. El 21 de febrero sentó una situación jurídica, y la situación jurídica que sentó el referéndum del 21 de febrero fue la no modificación de la Constitución. Y muy no bien, modificó. Esto pasó X año, 2016 o 2015, ahora nos va a ilustrar Iván. Ex post factum, esto es, después de esta decisión del 21 de febrero, se presenta una acción de inconstitucionalidad. Y esta acción de inconstitucionalidad es decidida el 28 de noviembre de 2017. Es decir, después de la primera situación jurídica
sentada por un referéndum. ¿Cuál es la solución que el derecho, y este es un tema lastimosamente muy jurídico, pero es así como debe de resolverse, cuál es la respuesta, la solución que le da el derecho a situaciones que nacen de una misma complexión normativa, de una misma norma, la Constitución, el referéndum constitucional, acción de inconstitucionalidad, un mecanismo de la Constitución? 21 de febrero del 2016. 21 de febrero del 2016. ¿Cuál es la solución? La norma posterior se aplica con preferencia. Y la sentencia constitucional es una norma. Esa es su característica. Por lo tanto, olvidar o desoír una decisión del Tribunal Constitucional, planteada con posterioridad, resuelta con posterioridad al 21 de febrero del 2016, inhibir su eficacia para aplicar una situación jurídica planteada el 21 de febrero de 2016 es una desproporción total. Han cambiado las situaciones, en este caso jurídicas. Para el derecho, todas las actividades de proporción privadas o particulares generan situaciones jurídicas nuevas. Noviembre de 2017 generó una situación jurídica nueva. Esa situación jurídica nueva, a partir de ese momento, por disposición constitucional y del Código Procesal Constitucional, que es su norma de aplicación, por esa disposición se aplica al día siguiente, inmediatamente de su publicación en la Gaceta del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. Lo que sí deberíamos hacer es recomendar una buena lectura de aplicación temporal de la norma y de aplicación temporal de las situaciones jurídicas. Una situación jurídica es 21 de febrero de 2016, otra situación jurídica es 28 de noviembre de 2017. Sentencia constitucional que no declara la inconstitucionalidad de la Constitución. Sentencia constitucional que lo que hace es perfeccionar, aplicar de manera preferente un derecho fundamental. Es de absoluta trascendentalidad. Ahora, doctor Israel Campero, ¿usted ha escuchado un debate jurídico real? Porque claro, puede decirse muchas cosas, ¿no? Que el Tribunal Constitucional está manejado, en fin, bueno, uno puede argumentar otros factores, pero en la discusión jurídica ha apreciado de que haya una defensa jurídica correcta que pueda interpretar negativamente el fallo del Tribunal Constitucional, o no ha habido dentro del análisis jurídico propiamente, porque es un tema muy jurídico, alguien que bajo su postura jurídica, ¿no?, constitucional, haya dicho no, este fallo por esto no es correcto. O sea, primer elemento. Y el segundo, ¿hay ejemplos de la aplicación precisamente de este derecho preferente en base al Pacto de San José que se hayan aplicado en otros estados? Bien, de verdad yo sería incapaz de calificar un argumento jurídico, porque en el fondo los argumentos son argumentos, ¿sí? Lo que sí puedo decir es que no he escuchado un argumento jurídico hasta el momento. Ajá. Esa es otra cosa. O sea, si yo escucho un argumento jurídico, lo tenemos que respetar, es la posición de un especialista. Pero lastimosamente hasta ahora no he escuchado un argumento jurídico propiamente dicho. Y segundo, que es también importante, Iván, es que esto no es común. Las sentencias les gustan y no les gustan a todos. Quiero decir con esto que en un juicio sencillo, mire usted, si nosotros nos enfrentamos, usted me debe dinero y le hago cobrar forzosamente por un juez, si usted no tiene la lealtad procesal necesaria, seguro que no va a salir muy satisfecho con la decisión de la autoridad judicial. Y le voy a dar un ejemplo. Un ex viceministro de Justicia de un candidato ahora a la presidencia, alguna vez profirió sendos discursos en contra del Tribunal Constitucional por una decisión constitucional respecto a los jueces, a los que eran los tribunos supremos en Sucre. Pero estaba descabellado, inclusive llegó a decir que había que cerrar el Tribunal Constitucional y ellos estaban en función de gobierno. Entonces, las sentencias no están para gustarles a todos. Mire, todos tenemos derecho de acceso a la justicia, pero no todos tenemos derecho a tener la razón. Y en este caso la razón tuvo una posición jurídica y la posición jurídica fue sustentada conforme a derecho. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de desoír una decisión constitucional, una decisión de un juez, no estaríamos en un estado de derecho, estaríamos en cualquier tipo de estado, primaría la arbitrariedad y la discrecionalidad,
En consecuencia, pues deberíamos cerrar los tribunales, pero no, le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, una decisión de un juez se cumple. Esa es la característica de un Estado serio constitucional. ¿Hay ejemplos sobre la aplicación precisamente del derecho preferente? Hay centenares de ejemplos. Posiblemente no todos tengan que ver con las decisiones de derechos políticos. Tenemos algunos en México, en la Argentina, pero sí le puedo garantizar algo que es importante y que lo sepa nuestra gente allá en su casa. A partir del año 2006, con una célebre sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano contra Chile, ingresó en toda Latinoamérica, en toda América, un sistema denominado de control de convencionalidad. Eso significa que los tratados de derechos humanos a los que los estados se han atado forman parte de su ensamblaje jurídico. Y esto ha pasado en nuestro país. Tanto es así, y el mismo Almonacid Arellano lo dice, que los estados, miembros de la convención, cuando encuentren una norma más favorable en la convención que sus normas internas, lo que deben de hacer es aplicar preferentemente la norma internacional. Y esa es la técnica que ha usado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en coincidencia con el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, ha creído, y esa es palabra del Tribunal Constitucional, ha creído que la aplicación debe de ser preferente. Y lo ha hecho con una suficiente fundamentación. Si nosotros revisamos la sentencia, que tiene más de 85 páginas, podremos advertir que el Tribunal Constitucional hace referencia a los tratados internacionales sobre derechos humanos y sobre el caso particular hace referencia a situaciones ya tramitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, hablando precisamente de ese tema y en su afán de desvirtuar todo este tema que usted nos dice constitucional y nos explica todo este tema del derecho preferente y todo aquello, y en base a qué ha sido hecho el fallo del Tribunal Constitucional y apoyado también, la oposición ha denunciado dictadura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, una comisión ha llegado hasta nuestro país para conversar tanto con autoridades como con diferentes sectores sociales, incluso la oposición, ¿no es cierto? Teniendo ya algo claro al respecto, una opinión tomada al respecto, las recomendaciones que pueda dar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es vinculante en nuestro país? ¿De qué manera se va a actuar en torno a ese tema? Bueno, es importante que lo sepamos todos. La Comisión Interamericana y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos son muy respetuosas de los estados. ¿Sí? Hay una o un par de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una o un par de sentencias que son invasivas. La última tentación de Cristo contra Chile, donde le ordena a la Corte Interamericana o le sugiere al Estado de Chile cambiar su constitución. Después, ¿quiere que le diga algo? El artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que los estados aplicarán la norma convencional de conformidad a su propio estatus jurídico. Eso significa que es muy poco probable que la Corte o la Comisión Interamericana promuevan una medida cautelar, una medida provisional que se ha estado escuchando mucho, es decir, que nos venga una resolución y nos diga, ojo, paren la elección o paren cualquier actividad electoral porque hay una decisión que es contraria a derechos fundamentales. Es muy poco probable. Es un discurso así como debe de ser tenido, como un simple discurso. Ya para finalizar, doctor Israel Campero, abogado constitucionalista, eso significa que las autoridades nacionales, subnacionales, en este caso para elecciones de gobernadores, alcaldías, como usted mencionaba en un principio, tienen el panorama abierto para poder postularse nuevamente como autoridades si así lo decidieran, ¿no? Y seguramente en el camino vamos a ver, porque primero vienen las elecciones nacionales y luego vienen las elecciones subnacionales, en el camino veremos que seguramente muchos alcaldes o gobernadores van a acceder a ese derecho preferente para volver a postularse y que la ciudadanía, en último caso, porque será el ciudadano, y esa parte quisiera de su interpretación,
Porque aquí se dice, y parecería interpretarse, doctor, amigos de todo el país, que ya fuera electo, ¿no? Es decir, la figura es como si el presidente Evo Morales ya se va a quedar otros 5 años de manera directa, y eso, explicándolo ya en la decisión del derecho preferente, habilita para que vaya a una elección y sea el voto ciudadano, las elecciones, las que vayamos a vivir todos los bolivianos, a través de las urnas, las que decidan si la gente quiere que el presidente Evo Morales, el vicepresidente o cualquier otro candidato continúen o haya algún reemplazo. ¿Cuál es su interpretación en torno a ese tema? Cortito, nuevamente, la sentencia es impersonal. Ajá. La sentencia lo que hace es contrastar normas constitucionales con normas de genética internacional que forman parte del bloque de constitucionalidad. Segundo, desde luego, si la norma es impersonal y revisamos nosotros el contenido de la sentencia, todas las autoridades electas del nivel nacional, departamental y municipal, en caso de que se presente la situación, que quieran volver a postularse, los entes electorales departamentales o nacionales deberán, para el caso, interpretar los artículos de la Constitución y el 23 de manera preferente a sus derechos fundamentales. Doctor, gracias por estar con El agradecido soy yo. Hasta una próxima. Hasta pronto. Bien, vamos a una pausa y enseguida entramos a la recta final del programa. Muy bien. Ahí se va la primera.